Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la lectura del Evangelio de San Mateo. El día de hoy nos toca leer el capítulo número 26, así que si te quieres unir, eres bienvenido. Y como siempre me gustaría empezar con una oración al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y entendimiento para recibir el mensaje que nos quiere dar con esta lectura. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Yo voy a estar utilizando la Biblia latinoamericana, pero me puedes seguir con cualquier versión que tengas a la mano. Y empezamos en el capítulo número 26. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían: no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa, con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban: ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante, y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. El traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal. Al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo, buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre, y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder, y tienen que cumplirse las Escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente, a lo mejor buscan un ladrón, y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar, y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron 2 que declararon, este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas, diciendo, ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron, merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciéndole, Mesías, adivina quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado fuera, en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta, que dijo a los presentes, este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, sin duda que eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo toca demasiados temas. Pasaron muchísimas cosas en este capítulo, pero me gustaría hablar brevemente de 2 de ellas. Primero me gustaría hablar sobre la mujer que derramó un perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús, y los discípulos se andaban quejando de que por qué ese perfume no se vendió y no se usó el dinero para ayudar a los pobres. Y Jesús los regaña un poco y les dice que lo que esa mujer hizo es muy bueno, porque
estaba preparando su cuerpo para la muerte, y a él no lo iban a tener para siempre, pero a los pobres sí los iban a tener. Y esta mujer le dio a Jesús lo mejor que tenía, un perfume muy caro. Bien se lo pudo haber quedado para ella misma y haber comprado un perfume más barato para hacer este acto que hizo con Jesús. Pero ella decidió darle lo mejor que tenía. Y yo me pongo a pensar de cómo nosotros no le damos a Dios lo mejor que tenemos. Cómo a veces nada más le damos nuestras obras. E intentamos encajar a Dios en medio de nuestra apretada agenda, intentamos encontrarle un huequito para hacer oración, como si Dios fuera un pendiente más en nuestra larga lista de quehaceres. Y también me ha tocado escuchar a personas que dicen, qué lástima, esta chava era muy inteligente, pero se fue de monja, qué desperdicio. O este chavo era muy bueno para X cosa, pero se fue de sacerdote. Qué lástima, qué desperdicio. Como si nuestros talentos y habilidades únicamente se pudieran utilizar para nuestro propio beneficio, para ganar más dinero, para subir la escalera corporativa. Y es que Dios se merece lo mejor de nosotros. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado carismas, y sí, los podemos utilizar para nuestro propio beneficio, para nuestro crecimiento profesional y personal, pero también qué bueno que los podamos poner al servicio de los demás. Qué bueno sería que pudiéramos preguntarle a Dios cómo le gustaría que nosotros utilizáramos eso que nos ha dado. Dios se merece toda nuestra vida, Dios se merece lo mejor de nosotros, no solamente una parte, no solamente lo que nos sobra. Y otra cosa que también me gustaría mencionar es la negación de Pedro. Pedro era uno de los amigos más íntimos de Jesús, era parte de los 12 apóstoles. Y Pedro, Santiago y Juan eran los más cercanos a Jesús porque Jesús los llevaba a formar parte de la transfiguración. Ellos estaban más cerca de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro era quien lo había reconocido como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo. Jesús le había dicho que sobre él iba a edificar su iglesia, que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. O sea, Pedro era especial. Y Pedro le juraba que él lo iba a seguir a donde sea, que él incluso iba a morir si era necesario con tal de no dudar de Jesús. Pero en el momento de la verdad, cuando ya todo se vio más real, cuando arrestaron a Jesús, cuando lo llevaron al juicio y lo iban a condenar a muerte, y estas personas empezaron a decirle a Pedro, oye, tú también estabas con Jesús, tú también eres Galileo. Él empezó a sentir miedo, no fuera a ser que a él también lo fueran a arrestar, lo fueran a condenar a muerte como a Jesús, y empezó a negarlo. Empezó a decir, no, yo no conozco a ese hombre, yo no sé de qué hablas, yo no hice esas cosas. ¿Y cuántas veces nos pasa así que nosotros decimos, no, yo voy con todo por Dios, yo voy a seguir a Dios, yo lo voy a servir, no importa las consecuencias? Pero en el momento en el que vienen las pruebas, en el momento en el que vienen las dificultades, en el que nuestra reputación se ve amenazada, en el que nuestra imagen se puede ver dañada, en el que las personas pueden pensar mal de nosotros o hablar mal de nosotros, en el que nuestros amigos empiezan a burlar o nos dejan de invitar a reuniones, entonces ahora sí, ya no soy tan católico, entonces ahora sí me quedo callado, entonces ahora sí no digo que esto está mal, no hablo con la verdad, porque prefiero complacer a las personas, porque prefiero negar a Dios para que estas personas no hablen mal de mí, para que no se burlen de mí, para poder yo seguir pretendiendo que tengo esta muy buena imagen, muy buena reputación. Y tenemos que preguntarnos, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién queremos complacer? ¿A Dios o a los hombres? Y con eso terminamos la reflexión del día de hoy. Por favor, compárteme cuál fue el mensaje que Dios te dejó con esta lectura, qué puso en tu corazón, cómo ha estado obrando en tu vida, me gustaría saber. Y nos vemos en el siguiente video para seguir leyendo el Evangelio de San Mateo.